Solemos pasar buena parte de la vida lamentando lo poco que tenemos, soñando en todo lo que haríamos si tuviéramos más. Y pocas veces tomamos en cuenta ese otro aspecto de la riqueza que hace de quien la posee un sirviente celoso y desconfiado o un esclavo dispuesto a cualquier martirio con tal de seguir conservando el yugo. Esta olla es un ejemplo de lo que puede llegar a convertirse alguien que en algún momento de la vida confundió el sentido de los bienes y se llevó a la tumba tan solo los males. En cuanto enviudó Cecilia, vendió las tierras y lo de qué valor tenían para emigrar al pueblo. La vida del campo cada vez era más pobre y por mucha que fuera su entereza, no le alcanzaría para trabajar la tierra y criar a solas a un hijo que no había cumplido el año. Llegando, se puso en busca de un lugar céntrico donde vivir e instalar un taller de costura, pero el costo de una renta era mayor al que ella podía pagar. Caminando en el mercado, oyó hablar de una casa abandonada ahí muy cerca, cuya propietaria no sabía qué hacer con ella. Sin mostrar mucho interés, Cecilia preguntó cuál era el problema y tras escuchar una multitud de historias macabras, fue a ver con sus propios ojos lo que decían era la guarida del diablo. Hubo que luchar con la cerradura ya oxidada de la entrada, pero la misma dueña, aunque no se atrevió a poner un pie en el interior de la casa, se sorprendió del buen estado que mantenía tras 30 años de abandono. Cecilia recorría el lugar como en un sueño que se acomodaba mejor de lo que había pensado a la idea que tenía. La dueña tan solo le pedía por adelantado 3 meses de renta, sabiendo que el demonio la espantaría antes de una semana. Cecilia puso jarros llenos de agua bendita en todas las habitaciones, pues desde chica sabía que este era el remedio para ahuyentar el demonio. Ya con estas providencias, invirtió buena parte de la semana en limpiar y hacer de la casa un lugar habitable para echar a andar cuanto antes el negocio. Tan atareada estaba que apenas le quedaba tiempo para preguntarse por qué su niño lloraba y no parecía encontrar sosiego a pesar de estar comido y bañado. Solo en sus brazos dormía y no jugaba a menos que hubieran salido de casa. Fue en la noche de luna llena, cuando apenas se había ocultado el sol, que comenzaron a escucharse los jadeos de alguien que tuviera problemas para respirar. Luego, fue resultando difícil mantener encendida una vela, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire. Conforme pasaban las horas, se hacían más audibles y agónicos los esfuerzos de esa respiración que se ahogaba, y como si faltara oxígeno en toda la casa, los cerillos que Cecilia encendía para mantener prendida la vela se extinguían sin producir flama. Abrazada a su hijo, ajeno a todo ese infierno, Cecilia fue cayendo en la somnolencia, repitiéndose 1 y 1000 veces que solo era una pesadilla. Entre sueños afiebrados, creyó oír un gemido débil, moribundo, más aterrador que cualquier grito, y despertó a la verdadera pesadilla. Su hijo no estaba a su lado. Loca de miedo, se levantó a buscarlo en los rincones de la habitación. Sintiendo que el alma se le salía del cuerpo, entró en la cocina y allí, junto al fogón, lo encontró feliz jugando con un par de cucharas. Ya estaba amaneciendo. Los jarros con agua bendita se habían volcado. Podía estar tranquila. Aquello no podía ser obra del demonio.
sino manifestación de un ánima buscando quien la ayudara. Los ruidos del espíritu parecían hacerse más discretos y breves conforme la luna menguaba en las noches del cielo, pero una serie de pequeños accidentes le entorpecían a Cecilia su trabajo. Agujas que desaparecían, hilos recién comprados que se podrían, manchas que arruinaban las telas. Para colmo, su hijo agarró la maña de permanecer la mayor parte del tiempo en el sitio donde lo había encontrado, junto al fogón, pero por lo menos ya parecía más contento y no lloraba. En mala hora, se le ocurrió contar a Cecilia el descubrimiento de que en esa casa no había diablo alguno, sino un alma en pena. Como por entonces se creía que donde había espíritu chocarrero debía haber dinero enterrado, pronto la casera se apersonó en la casa con un peón para hacer agujeros por todos lados con el pretexto de realizar una obra pía que liberara de su yugo a un alma del purgatorio. No fuera a ser que otro se le adelantara a practicar el milagro y se quedara sin el tesoro. Cecilia ya no sabía qué era peor, si las travesuras que le jugaba el fantasma o la cantidad de ruido y polvo que producían las excavaciones emprendidas por esa mujer, que además le sugería que fuera buscando dónde mudarse, pues ya no le podía rentar por más tiempo la casa. Fue entonces cuando Cecilia decidió que esa vida ya no era vida, y se decidió a escribirle a una hermana que había ido a probar fortuna a la ciudad junto con su familia. En el último momento, la casera le ofreció bajarle la renta para que se quedara, viendo la ruina en que había quedado la casa después de tanta búsqueda infructuosa. En cuanto subieron la máquina de coser a la carreta que la conduciría a la estación del tren, la costurera entró a la casa por su hijo y lo encontró en el único lugar donde su constante presencia había impedido que se le practicara un hoyo al suelo. Parece que al levantarlo, notó lo que parecía el asa de una olla que sobresalía del piso. Con las mismas cucharas con las que su hijo había iniciado el agujero en sus juegos, rascó alrededor del objeto hasta desenterrar una vasija de barro. Como tardaba en salir, pero tampoco se atrevía a entrar sola a esa casa para ver qué pasaba, la casera reavivó su desconfianza y en cuanto estuvo fuera Cecilia, se empeñó en esculcarla, llamando particularmente su atención la olla de barro que tenía amarrado un paño en la boca a manera de tapa. Adentro no había nada y la dejó partir. Fue hasta que Cecilia se reunió con su hermana y desempacaban, cuando comprobó que por mucho cuidado que se aplique en el embalaje, después de una mudanza, siempre hay algo que se rompe. Las hazañas más riesgosas son depositadas cuidadosamente en el olvido, para evitar que se recuerden los detalles que dieron origen a la saga. Tal es el caso de este dije, construido a partir del colmillo de un jaguar, aunque en realidad lo peligroso fue arrancárselo a un tigre. Para el capitán Guzmán, era difícil saber si el casi imperceptible pero incontrolable temblor de la rodilla derecha obedecía a la noticia que había recibido o a lo que sabía sucedía cuando el presidente citaba en su salón privado. Pase. Mi general, con la novedad que nos asaltaron, se llevaron todo el oro y
la plata con la que se le iba a pagar al ejército. Mientras relataba lo ocurrido, el capitán veía el rostro del presidente hinchándose de sangre y concluyó su informe esperando una tempestad de insultos y regaños. Lo que siguió fue más doloroso que todo lo imaginado. Sin levantarse de su silla, el presidente se llevó las manos a la cabeza y, dejando temblar todo su cuerpo, se puso a llorar. Testigo mudo de la humillación sufrida por la más alta investidura, el capitán abandonó el Palacio Nacional con la promesa de no volver hasta dar cuenta del responsable del robo, Apolonio Rivas, el legendario tigre de Coatepec. Quiso la suerte que varios meses después, cuando el capitán ya perdía las esperanzas de cumplir su cometido, se topara accidentalmente con el enemigo, encontrándolo casi desnudo e indefenso por andar enamorando a una mujer. Reconociéndolo por el colmillo de jaguar que se decía colgaba de su pecho, dio la orden de apresarlo sin poder creer su buena suerte, aunque Apolonio Rivas se defendió como fiera. Hubo que vestirlo con uniforme militar para poder sacarlo de su territorio, sin irritar a la gente que encontraban al paso, y aunque estaba más cercana a la prisión de San Juan de Ulúa, fue llevado hasta Palacio Nacional por órdenes del presidente, que quería tenerlo cerca para vigilarlo. Durante los días que se llevó el proceso del juicio y ejecutarlo, 4 guardias custodiaron el estrecho acceso a la celda, en cuya puerta el mismísimo presidente había ordenado pintar la imagen de un tigre con un grillete. Desde su despacho, don Porfirio escuchó en vilo el redoble del tambor y dio un brinco al estallar la mitralla del pelotón contra el sentenciado. Sin embargo, esta vez, pese a ver inmóvil y ensangrentado a otro enemigo en el suelo, los redobles siguieron sonando en su cabeza, a pesar de que nadie los tocaba. En lugar de honores militares por su proeza, el capitán fue enviado de vuelta a los territorios del ejecutado con órdenes precisas de escoltar el cuerpo hasta que estuviera sepulto. El presidente quería humillar con el cadáver a la gente que simpatizaba con el tigre de Coatepec y de paso tener la tranquilidad de que sus tropas supervisaran sus funerales. Dicen que en el fondo de su alma temía que su espíritu pudiera resucitar. Aunque fue más peligroso devolver al tigre muerto a su guarida que sacarlo con vida de ella, el capitán finalmente se presentó ante el presidente sano y salvo, informando sobre la misión cumplida. En lugar de un ascenso o una medalla, don Porfirio le entregó el colmillo de jaguar que colgara en vida del cuello del tigre de Coatepec, con la amenaza de que le ocurriría lo mismo si algún día contaba que lo había visto llorar. Se suele pensar en las bendiciones como un estado de dicha, pero en ocasiones puede convertirse en todo lo contrario. Viendo esta serie de dibujos, uno pudiera pensar que se tratan de los apuntes de un artista en busca de hacer un cuadro. Sin embargo, cada uno de estos bosquejos representa un intento para plasmar para el recuerdo las imágenes que, siendo ensueños tan vivas, se desmoronan al menor contacto con la realidad. En cuanto Ernestina cerraba los ojos buscando el sueño, algo así como la caricia delicada de unos labios en la oscuridad se le metía en el alma. Dormida, Ernestina se sentía más despierta que de día y flotaba por un mundo igual a este,
pero limpio, en donde cada cosa invitaba a ser contemplada. Estando en ese vértigo, el resplandor de una mujer desconocida parecía de pronto crearse a partir de cada cosa, pidiéndole a Ernestina que le levantara un altar. Las primeras semanas, Ernestina guardó para sí su tesoro, tratando de averiguar de qué virgen se trataba. Como no queriendo, iba con las ancianas y les preguntaba si conocían alguna que tuviera las características de la que se le aparecía. Pero a pesar de que la señora se presentaba puntual noche tras noche, la muchacha no se acordaba con nitidez de sus rasgos, ni había quien recordara virgen parecida con esas confusas señas. La gente empezó a murmurar que estaba enamorada, y algunos hasta aseguraban saber de quién, ya que, según sus conjeturas, el sorprendente cambio en Ernestina coincidía con la llegada del joven padre Nicanor. Fue por ello que Ernestina decidió decir abiertamente lo que le pasaba, y por tal motivo acudió al mismísimo padre para que le ayudara a identificar la virgen que se le aparecía con el objeto de levantarle su altar. Pasaron muchas tardes charlando sobre su caso, mientras revisaban los archivos del padre en busca de la identidad de la aparición, pero sin éxito. Esta hija. No. Ay, mira. Y a pesar de que Ernestina se esforzaba por plasmar en un dibujo lo que veía en sueños, el padre decidió que no debían verse más y le impuso rezar todas las noches un rosario para serenar su alma. Sin tener con quién hablar las cosas que vivía en sueños e incapaz de recordar íntegramente sus características, las apariciones comenzaron a ser como una pesadilla. A pesar de hacer pasar entre sus dedos una y otra vez las cuentas del rosario, la Virgen se presentaba a diario y Ernestina trataba de mantenerse despierta para no volver a oír la petición que no podía cumplir. Viéndola tan agobiada y casi enferma, sus padres mandaron los dibujos con un pintor con la esperanza de que pudiera plasmar la imagen que ella veía cada noche. Pero ninguno atinaba a reconocerla. En una de aquellas noches que pasaba Ernestina en vela rezando el rosario, llegó hasta su casa un viejo pidiendo posada. Conmovida de que alguien no tuviera dónde dormir pudiendo hacerlo, Ernestina acompañó al mendigo, el que solo pidió una vela, una jícara de agua y un lugar donde dormir. Al día siguiente, el viejo no estaba en ningún lado. No obstante, en la bodega donde había pasado la noche, apareció pintada la imagen de la Virgen en uno de los muros, la misma que Ernestina había soñado. Aunque nunca se supo la identidad del misterioso anciano, Ernestina puso allí mismo un pequeño altar y, libre de las maledicencias que en torno a su persona habían corrido por todo el pueblo, volvió a dormir tranquila.